Bienvenidos, esto es Homo Optimus directo en vivo para todos ustedes desde Villahermosa, Tabasco. Les recuerdo que es una producción de Total Sapiens y el tema de hoy es acerca de la libertad de expresión para lo que se supone que será la mega elección de 2021. Y esto viene a colación luego de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a una queja interpuesta contra el gobierno de Campeche, en particular el Poder Legislativo, que había hecho una reforma que restringía pues la libertad de expresión, el derecho de todos a expresar lo que sentimos. Vamos a analizarla parte por parte. Les recuerdo, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte resulta que invalidó diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche por restringir la libertad de expresión de los partidos políticos y hacer nugatoria la prohibición de inducir el voto a cambio de dádivas. ¿Y qué significa esta palabra de nugatoria? Bueno, de lo que encontramos en internet, resulta que esta palabra se utiliza para definir una situación engañosa, un fraude, una decepción. Se da cuando un individuo está en una situación nugatoria, quiere decir que ha sido víctima de un engaño en donde se busca faltar a la verdad sin que la persona pueda percatarse de ello de forma directa y clara. Y vamos a verlo porque lo hace la Suprema Corte. Esta Corte dice en su resolutivo, que fue dado a conocer precisamente este lunes, que durante la sesión remota del Tribunal del Pleno, mediante el sistema de videoconferencia, porque debido al COVID-19 no se pueden hacer en vivo, pues analizó una acción de inconstitucionalidad que fue promovida por un partido político, dicen ellos. Ese partido político fue Morena, y esta queja fue en contra de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Estoy leyendo textual. Al respecto, en primer lugar, dice, se declaró la inconstitucionalidad de una porción normativa del artículo 583 que establecía como infracción de los partidos políticos la difusión de propaganda que denigrara a las instituciones y a los propios partidos. Imagínense, tan acostumbrados que están a las guerras de lodo, pues no iban a poder decir prácticamente nada. Ello al estimar que la Constitución únicamente protege a las personas en contra de la calumnia. Y pues los candidatos no son personas, se supone, por lo que dice la resolución. Es decir, son personas, sí, pero están en calidad de políticos, de candidatos en busca de una candidatura, y los partidos políticos pues no pueden ser sujetos de calumnia, y desde luego tampoco lo puede ser el gobierno ni ninguna de sus instituciones. Así, dice la Corte, se trata de una restricción a la libertad de expresión de los partidos políticos que no encuentra justificación en el texto constitucional. Así de fácil. Aprobaron una ley que va en contra de la Constitución, entonces se declara que son inconstitucionales, por lo tanto inválidas para el proceso electoral vigente, y que no podrán cambiar, sino que entre en vigor la anterior ley que ya se tenía en la entidad campechana. De igual forma, declaró la invalidez del tercer párrafo del artículo 612 de esa ley reformada en atención a que definía la calumnia como la imputación de hechos o delitos falsos, sin incluir un elemento fundamental del concepto, esto es, que la imputación debe hacerse a sabiendas de que el hecho o delito es falso. O sea, no puede decir que alguien de calumnia a menos que sepas que lo que está diciendo es falso. Si es algo verdadero, pues obvio, no procede que digas que está siendo calumniado. En tercer lugar, la sentencia de la Corte nos dice que se declaró dicha inconstitucionalidad tan repetida de una porción normativa que prohibía entregar material que ofertara
o entregara algún beneficio como presión al electorado para obtener su voto, ello porque estaba condicionado a que los materiales entregados tuvieran propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos. O sea que los angelitos iban a poder entregar cualquier tipo de material, despensas, enseres, cualquier tipo de bienes, promociones, vales, etcétera, lo que quisieran, siempre y cuando no llevaran la promoción de tal partido o de tal candidato, aunque para entregarlos se hiciera el énfasis en que se tenía que votar por tal o cual candidato. Pero si no parecía en lo que se le estaba dando, entonces no era delito. Imagínense cómo son los angelitos priistas de Campeche, que también ya se dio un revés a un caso de Oaxaca y que usted puede ver en nuestra página www.totalsapiens.com. Así, dice el texto emitido por la Corte, dicha porción hacía nugatoria. Acuérdese que nugatoria quiere decir que lo están engañando a usted, dando apariencia de verdad, y en eso son expertos tanto los panistas como los priistas. Hacía nugatoria la prohibición de inducir el voto a cambio de dádivas por condicionarlo a que los materiales integrados y que se daban a las personas ostentaran propaganda alusiva al partido o candidato que con ellas se pretendiera promocionar. Es decir, parecía que todo iba bien puesto que no llevaba promoción, sin embargo, se estaba dando precisamente por parte de tal o cual candidato. Y esto es una práctica súper extendida en todo el país, en diversos estados que tienen la oportunidad de comprobar. Y obviamente pues en toda la federación, en procesos locales, procesos estatales, procesos federales. Y luego dice el texto, dicha acción de inconstitucionalidad, la 134/2020, fue promovida por el partido político Morena, demandando la invalidez del decreto 134, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y que fue publicado en el periódico oficial de esa entidad el 29 de mayo de este año. Ese era el típico proceder. O sea, modificaban las leyes siempre para tratar de sacar ventaja, no solo en los procesos electorales, sino tratar también de engañar a la gente, de obtener dinero, de hacerse de recursos públicos de manera ilícita. De esto hay miles y miles de ejemplos a lo largo de los últimos años. Y no estoy exagerando, miles de ejemplos. Es importante, dice el texto de la Corte, porque el proceso electoral 2021 se exige precisamente una elección limpia. Y esto ya lo digo yo. Se eligen precisamente a los diputados que integrarán la Cámara de Diputados Federal, que es la que controla todo el presupuesto que se reparte tanto para el gobierno, es decir, la parte del Ejecutivo Federal, como el Legislativo y el Poder Judicial, pero además lo que corresponde a cada una de las entidades federativas. Así los angelitos, imagínense. Y también es importante porque el presidente, debemos recordarlo, ha sido amonestado por el Instituto Nacional Electoral, el INE, ese que usted no quiere ver más, por intervenir mediante declaraciones en contra de la oposición para tratar de influir en el voto de los mexicanos. Aunque, claro, el presidente alega que se está atacando su libertad de expresión y el derecho a contestar cualquier ataque, lo cual, desde la perspectiva de la sentencia que aquí hemos visto, pues no procede, en tanto sean señalamientos de los partidos, de los políticos o cualquier ciudadano en contra del presidente, de las acciones de su gobierno o cualquiera de las instituciones que traten de establecer políticas de gobierno. Todo eso es absolutamente criticable, y solo en caso de que los ataques sean dirigidos a la persona, es decir, al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, podría hacer válido su argumento. Esto último que les acabo de decir, pues es ya una interpretación que yo estoy haciendo, tomando como referencia lo establecido por la Suprema Corte de Justicia en el caso de Campeche. Eso deben tenerlo claro. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que estamos como Total Sapiens en Facebook, Twitter y YouTube.
así como nuestra página web www.totalsapiens.com, donde usted puede ver esta y otras informaciones para que usted norme su criterio o puede consultar cualquier otra fuente, no se quede con lo que aquí le decimos solamente. Les recuerdo que nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.